¿Con qué vamos a empezar las estructuras de datos? Como yo les había comentado, las estructuras de datos son fundamentales y existen diferentes estructuras de datos. De las estructuras de datos más sencillas que existen es una estructura que se conoce con el nombre de pila o pilas. Y la representación más común de una pila es como una pila de libros o libros apilados, ¿sí? En donde aquí podemos ver varias pilas de libros, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Si se dan cuenta, los libros están acomodados de una manera en donde como las fueron colocando, siempre se iban colocando en la parte superior de esta pila de libros. Y la forma más fácil de poder acceder a la pila es tomando los libros que se encuentran en la parte superior de esa pila, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sucede, ¿por qué sucediera esto? Si yo quiero sacar en particular un libro que se encuentre abajo de la pila, ¿qué puede suceder con esta pila de libros? ¿Qué creen que pueda suceder? Se cae, puedo dañar los libros, puedo tener problemas con esta pila, ¿no? Entonces, esta es la forma clásica de poder visualizar una pila. La pila es una estructura en la cual yo voy a ir colocando los elementos en la parte superior y voy a poder tener acceso a esa parte exclusivamente. Vamos a ver en este caso la parte teórica de la pila, ¿sí? Es una estructura de datos, ¿sí? Eh, y su principal característica, la principal característica, ustedes en su blog de notas pueden hacer anotaciones también, ¿eh? Pueden escribir, no se preocupen, este es mi blog de notas personal y cada uno de ustedes tiene una copia, pueden ir haciendo anotaciones en su blog de notas. Eh, su principal característica es que el último en entrar va a ser el primero en salir. Esa es una característica principal de una estructura que se conoce con el nombre de pila. Por sus siglas, en inglés, se conoce como una estructura LIFO, ¿sí? ¿Qué significa precisamente? El último en entrar es el primero en salir, ¿ok? ¿Cómo puedo visualizar entonces una pila? ¿Sí? Una pila, imaginemos que entonces permítanme, una pila, ¿cómo puedo visualizar una pila? Permítanme. ¿Cómo puedo visualizar una pila? Una pila es un contenedor, ¿sí? De tal manera, ¿sí logran verlo? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, es un contenedor, imaginemos que es un contenedor en donde yo voy a ir colocando objetos. Voy a ir colocando los objetos y los objetos automáticamente van a tomar, en este caso, esta posición. ¿Sí? Si yo me asomara en la parte superior de este contenedor, obviamente pudiera observar el elemento que acabo de meter. Si quiero ingresar otro elemento, ¿en dónde quedaría ese segundo elemento? ¿Dónde quedaría? Pues quedaría arriba del primer elemento. ¿Sí? Si yo observara otra vez, si yo tuviera pudiera observar qué es lo que estoy viendo aquí, solamente pudiera ver este objeto. No puedo ver. ¿Sí lo ven? Si yo inserto otro elemento, el elemento queda encima de esta estructura. Y yo solamente puedo observar este elemento.
Por eso nos dice, el primero en entrar, ¿qué pasará si yo quiero sacar un elemento? ¿Qué objeto puedo sacar? ¿El negro, el rojo o el azul? El azul. ¿Por qué crees que puedo sacar el azul? Sí, correcto. A ver, ¿por qué creen que puedo? ¿Quién habló? Está Janet. Porque fue el primero en que entró. Pero si te das cuenta, a cómo está esta estructura, es un contenedor y yo solamente ¿puedo sacar el azul directamente? No, sería el negro entonces. No, solamente puedo El negro. tener acceso al objeto que está en la parte superior. Por eso nos dice que la propiedad principal de una estructura de tipo pila es de tipo LIFO, que significa que el último en entrar es el primero en salir. Si se dan cuenta, yo solamente puedo sacar aquí este objeto, que es el objeto negro. ¿Por qué? Porque fue el último que ingresó. ¿Ok? Esa es la principal propiedad de una pila. Yo no tengo acceso a los demás elementos. Solamente tengo acceso a los que se encuentran en la parte superior de esa pila. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Ok, continuamos. Entonces, esta es su principal característica. Por eso es que se conoce como una estructura de tipo LIFO. Entonces, cuando nos hablen de una estructura LIFO, ¿qué se refiere? A que los últimos elementos que están ingresando son los primeros que pueden salir. ¿Ok? ¿En qué partes podemos utilizar una pila? Se pueden utilizar en muchos, principalmente en muchos problemas, en muchas materias. Las utilizamos en compiladores, en sistemas operativos. Eh, Algunos programas utilizan esta propiedad de la pila. Ya vamos a ver en este caso más adelante cuándo estamos utilizando esta pila y cómo la podemos interpretar. ¿Sí? Eh, en evaluación de expresiones, ¿sí? Cuando nosotros hacemos operaciones numéricas, podemos utilizar pilas y también cómo se organiza la memoria de nuestra computadora. Entre otros casos, es donde podemos utilizar pilas. ¿Cómo es este concepto? La pila también la vamos a conocer en algunos autores la conocen como una estructura de tipo stack. Así cuando escuchen, estamos hablando de un stack, están hablando de una pila. ¿Ok? Y siempre va a ser una colección de elementos que están ordenados, pero solamente podemos acceder por un único lugar o extremo de la pila. Esto es lo que yo les comentaba aquí en la pizarra, que solamente puedo estar metiendo datos por la parte superior. Es decir, yo no puedo agarrar y meter un elemento aquí en medio de estos dos. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque nada más tengo acceso por una sola ruta. Ok, continuamos. ¿Sí? Y los elementos también los vamos a meter o quitar solamente por la parte superior de esta pila, también conocida como cima o en algunos casos les manejan como tope. Solamente por esa posición es que podemos insertar y podremos quitar.
por el tope de esta pila. ¿Sí? Por ejemplo, una pila de platos, una pila de libros, etcétera. Me van a decir, bueno, pero en una pila de platos puedo sacar un plato del medio, en un libro, en una pila de libros puedo sacar un libro del medio, un libro desde el fondo. Sí, sí podría hacerlo, pero básicamente si imaginamos que esa pila de platos, esa pila de libros se encuentra en medio de un contenedor que solamente podemos tener acceso a la parte superior, ese es el concepto que vamos a definir como pila. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno. Si una pila está ordenada, quiere decir que solamente podemos acceder al primer elemento que se encuentra, les dije, ¿en dónde? En la cima de nuestra pila. ¿Sí? Todo lo demás no podemos tener acceso a ellos de manera directa. Para poder sacar, para poder ver qué hay abajo de lo que tenemos en la cima o en el tope de nuestra pila, tendríamos que quitar el elemento para poder visualizar qué hay en el segundo, qué hay en el tercero, qué hay en el cuarto. No podemos acceder a estos elementos, sino solamente al que tenemos en el tope de la pila. Esa es una de esa es una de las limitantes de la estructura, pero por eso mismo la hace de las más sencillas de poder codificar. Es la estructura más simple que existe, pero es la más fácil de poder codificar. ¿Okay? ¿Tiene muchas restricciones? Sí, sí tiene muchas restricciones. ¿Por qué? Porque solamente podemos tener acceso a través de una sola posición y es el tope de nuestra pila. Ok. Para poder tener otros elementos, ¿sí? Tenemos que ir quitando los elementos que se encuentran en la parte de la pila. Podemos crear una pila de libros, como este que tenemos acá. Si lo primero que coloqué fue el diccionario, obviamente el diccionario queda hasta abajo de mi pila y posteriormente inserto otro elemento que es la enciclopedia y arriba de la enciclopedia una novela. ¿Qué limitante voy a tener? Para poder sacar los elementos, yo primero tengo que quitar la novela para poder tener acceso a la enciclopedia. ¿Lo ven? Es decir, aquí no voy a decir, ¿sabes qué? Voy a sacar directamente la enciclopedia y ¡pum! La quito. No, ahí estaría rompiendo propiamente la propiedad principal de la pila, que como les dije que se llama la principal propiedad de una pila. Chicos. LIFO. LIFO, correcto. Aquí está. Cuando quito los libros, primero debe quitarse la novela, para luego quitar la enciclopedia y por último el diccionario. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra estructura que vamos a aprender, que es la primera estructura de datos que tenemos que conocer, y es importante respetar siempre su propiedad principal, que es una propiedad de tipo LIFO. Los métodos más básicos que tenemos en una pila son insertar, donde yo estoy insertando un dato, y quitar, que estoy quitando el dato de la pila. También estos métodos reciben el nombre, algunos autores lo van a conocer como push. El método push se conoce como el método insertar, y el método pop va a ser nuestro método que vamos a utilizar para quitar o eliminar un elemento de nuestra pila. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Tengo mi pila y voy a insertar una M. Automáticamente la M queda al fondo de nuestra pila.
Si yo inserto una A, la A queda encima de la M. Si inserto una C, queda encima del último elemento que, ¿cuál era el último elemento? La A, entonces queda encima de la A. Cuando yo los quite, el primer elemento que puedo quitar es la C. El segundo elemento que puedo quitar es la A. Y por último, el último elemento que puedo quitar es la M. Si yo intento quitar otro elemento, otra de las propiedades que también me debe cuidar, tengo que cuidar, es que mi pila tenga datos para poder quitar. Algo interesante. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Yo lo que tenía, ¿sí? Si se dan cuenta, yo inserté esta palabra. ¿La ven? Inserte primero la M, luego la A y luego la C. Así es como las inserté. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero cuando yo las saco, ¿qué me dio como resultado? Primero saqué la C, luego la A y por último la M. Como ven, cuando yo inserto una palabra, la inserto carácter por carácter. Si yo las inserto así, cuando yo las saco, no quedan igual. ¿Sí lo logran ver? Lo primero que quité fue la C, de ahí quité la A y por último quité la M. ¿Ok? Cuando yo saco, si yo tengo una pila con datos, esto va a ser algo interesante. Cuando yo inserto datos en una pila, inserto todos mis datos en una pila, cuando yo los vaya sacando, si quiero sacar todos mis datos, van a quedar en orden inverso. ¿Sí? Y esto lo podemos observar aquí. Con estas tres simples letras que se insertaron en la pila, al momento de sacarlos quedaron en orden inverso. ¿Sí lo ven? Ok. ¿Qué tenemos entonces? Los dos métodos principales quedamos que son insertar, que lo vamos a meter siempre en nuestra cima y obviamente quedan hasta el tope quedan hasta el fondo, y quitar, en donde insertar es un método que me va a permitir meter datos en la pila, y quitar va a ser un método que me va a permitir eliminar o extraer datos en una pila. Yo también voy a tener algunas otras propiedades, ¿ok? Pero las principales son insertar y quitar. ¿Cuáles vienen siendo entonces mis operaciones básicas de una pila? Crear una pila. Si yo tengo un método, por eso les preguntaba en la evaluación inicial si sabían que era un método, que era una clase, que era una función, un procedimiento. Si yo tengo un método que me permita crear una pila, este método lo que me va a hacer es crear una nueva pila. ¿Sí? Yo en el concepto de objetos estoy haciendo una instancia a un nuevo objeto y estoy creando una pila, y esta pila ya va a tener propiedades que me van a permitir poder insertar, sacar y hacer lo que yo quiera con esa pila. Voy a tener un método insertar o un método push, el cual me va a permitir poner un dato en una pila. ¿Sí? También tengo el método quitar, o también conocido como el método pop, ¿sí? Que me va a permitir retirar un dato de una pila. Tengo un método
puedo tener un método que se llame pila vacía. ¿Qué vendría siendo pila vacía? Este método es un método booleano que me va a indicar si mi pila si mi pila tiene datos o no tiene datos. Pila vacía me va a regresar un verdadero, un resultado verdadero si la pila no tiene datos. Y un resultado falso cuando tenga al menos un elemento en la pila. Este es un método muy importante que tenemos que utilizar porque puede darse que mi pila esté vacía y yo quiero seguir sacando datos. Entonces, esto me va a evitar que yo tenga algún conflicto al momento de programarlo. ¿Sí? Vamos a ver métodos, vamos a ver procedimientos o programas en los cuales tengamos nosotros que tener el control de la pila y suponer que nuestra pila debe tener datos, pero si no tiene datos, entonces ahí ya hay un error. Y eso lo tengo yo que poder programar. Entonces, este es uno de los métodos más importantes, que nos comprueba si nuestra pila tiene elementos o no. Entonces nos va a regresar un verdadero cuando no tenga datos, y un falso cuando tenga al menos un dato. No podemos saber exactamente cuántos datos tiene, a menos que tengamos esta parte. ¿Sí? Pila llena. Para algunas estructuras, principalmente algunas estructuras estáticas, cuando estoy viendo arreglos principalmente, puedo utilizar arreglos para determinar una pila. Yo puedo tener una pila y determinar, ¿sabes qué? Voy a solamente tener una pila con 10 elementos y no me debo pasar de ello. Esto, ¿dónde lo puedo observar? Si yo estoy simulando, por ejemplo, el contenido de un recipiente, de un vaso, y empiezo a llenarlo, va a llegar un momento que mi vaso va a estar lleno y no puedo insertar ningún otro elemento porque va a haber un desbordamiento de ese vaso. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? ¿Sí lo visualizan más o menos? Entonces, este método pila llena nos va a dar un valor verdadero si tenemos nuestra pila con un tope máximo de elementos. Para efectos prácticos, para esta materia y por el tipo de programas que vamos a estar desarrollando, no debemos tener mucho problema para poder determinar si nuestra pila está llena, ¿sí? Porque vamos a depender completamente de la cantidad de memoria que tengan nuestros equipos de cómputo, pero habrá métodos, habrá programas en los cuales pues sí tengan que implementar, sí se tenga que implementar si nuestra pila está llena o no. Ok. Otro método que también tenemos que definir es limpiar pila. ¿Qué vendría siendo un limpiar pila? Tengo una pila con datos y lo único que tengo que hacer es, ¿saben qué? Estos datos ya no los necesito, que se deshagan de él, voy a quitar todos los datos en la pila o voy a generar un nuevo puntero para que me define mi pila, pero simple y sencillamente me deja una pila vacía, aunque yo tenga 25 datos en mi pila y yo le digo, ¿sabes qué? Límpieme esta pila en este momento. Si yo tengo 25 datos en esa pila, automáticamente esos datos ya no me sirven y genero una nueva o una pila, me la deja vacía para que yo pueda hacer otros métodos, otros procedimientos. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? No me parte una, profe. Ok, cima de pila. Cima pila o tope pila, también conocida. ¿Qué nos va a decir este método? Lo único que nos va a decir, ¿sabes qué? Tengo el último elemento de nuestra pila es este dato. Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí si se dan cuenta, este es un para monedas. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Las monedas se encuentran apiladas y tengo diferentes pilas de monedas.
Pero si se dan cuenta, yo no puedo tener acceso a esta moneda en particular, sino a la que se encuentra en la parte superior de esta moneda. ¿Qué significa? El método CIMA o tope pila, lo único que me va a hacer es permitir ver qué es lo que tengo, qué moneda tengo, en donde yo visualizo en la parte superior de este contenedor qué moneda existe y yo ya podré observar algunas características como la denominación, el año, si está bien o no está bien mi moneda, pero no la estoy sacando. La diferencia entre tope pila y quitar es que quitar me dice, ¿sabes qué? Esta moneda la puedo extraer, ¿sí? E insertar, la meto en este caso en el contenedor, pero el tope pila me va a decir, tienes una moneda de 2 pesos del año 1900, del año 2005. Eso es, pero no la estoy sacando. Es como que dice nada más, la saco, la observo, pero la dejo ahí mismo. ¿Lo ven? Esa es la diferencia de ese método tope pila. Va a ser muy interesante y va a ser muy importante saber qué elemento tengo en el tope de mi pila para algunos problemas. Estos son los métodos principales de una pila. Entonces, recapitulamos. Una pila es una estructura de datos que tiene una propiedad principal que es de tipo. ¿Cuál es su principal propiedad de una pila? Chicos, LIFO. es LIFO. ¿Y qué significa LIFO? El último en entrar. Dijo que ándale, es el primero en entrar y el último en salir. No, el último en entrar es el primero en salir. ¿Sí? El último en entrar es el primero en salir. Esto es muy importante porque habrá otras estructuras más adelante que tienen otra propiedad. Por ahorita es el último elemento que estoy insertando es el primero que puedo sacar. ¿Ok? Y voy a tener diferentes métodos. Bueno, ahora bien, ¿qué más tengo? A lo largo del ciclo también voy a mostrarles algunos videitos, ¿sí? En donde esto lo pueden ver de manera local si quieren, pero básicamente, ¿qué es una pila? Una pila abstracta. Este es un video que les voy a compartir en este momento. Ustedes me dicen si lo escuchan. Permítanme, déjenme ponerlo, déjenme copiar la liga para que lo veamos directamente acá. Usted me dice si se escucha. ¿Se escucha? No, profe.
Ok. ¿Qué significa todo esto? ¿Vieron el video? Chicos, Sí, profe, ya lo estaba yo viendo ahorita. ok. ¿Qué significa todo esto? Esto es básicamente lo que tenemos que programar en el ciclo. Es precisamente... permítanme. Um, au, perdón. Sí vieron el video. Perdón, pensé que le estaba compartiendo. Apenas No, lo estoy profe, viendo, mire. profe. Ok. Permítame un tantito, estoy checando acá. ¿Qué viene siendo esto? Ok, veamos. Permítanme, estoy abriendo NetBeans. ¿Qué habrá? ¿Por qué no me dijeron que no se visualizaba el video? ¿O sí sí lo estaban viendo en la pantalla? Yo lo estaba viendo aquí en la liga que pegó, profe, en el blog de Ok. notas. Sí, permítame. Sigue abriendo NetBeans. Para que les muestre de qué estamos hablando, qué es la pila, qué es lo que vamos a ver la siguiente clase. Por eso era importante que para la siguiente clase ya tengamos instalado NetBeans en nuestros equipos, porque vamos a empezar a programar nuestra primer pila y vamos a poder ver cómo funciona. Permítanme. Ok. Árboles, lo último. Todavía no vamos con árboles. Ahorita les voy a mostrar qué es una pila. Ahorita me estoy buscando cuál es. Ok. A ver. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, profesor. Ok. ¿Qué viene siendo una pila?
Una pila es este. Tenemos un segmento de entrada y esta viene siendo nuestra representación de nuestra pila. Y tenemos lo que les comentaba, los elementos para poder insertar y sacar elementos de nuestra pila. Sí, y yo en esta pila puedo insertar elementos. Por ejemplo, si quiero insertar por ejemplo, libro 1, lo inserto en mi pila. Queda en el tope de nuestra pila y yo, si yo puedo observar que se encuentra en la parte superior de nuestra pila. Si inserto otro libro, libro 2, cuando lo inserto, ¿dónde quedó el libro 2? Encima del libro 1. ¿Ok? Lo estoy viendo gráficamente. Aquí, por ejemplo, puedo insertar otro elemento. Otro elemento. Ok, y si se dan cuenta cómo está quedando mi pila. Mi pila está quedando en la parte superior de nuestra pila, es el último elemento que estamos insertando. ¿Y qué sucede cuando yo quito elementos? Si yo estoy sacando, observen qué elemento saca. Sacó el que se encuentra en la parte superior de nuestra pila, ¿sí? Y nuestra pila cambió, ¿ok? Quiero quitar otro elemento. ¿Qué elemento me va a quitar aquí? El azul. Ajá. Si yo quiero quitar otro elemento, me quita el elemento azul. Si yo quiero quitar otro elemento, me va a quitar libro 2. Si yo quiero quitar otro elemento, libro 1. ¿Y qué sucede en este momento? ¿Cómo está mi pila? Mi pila está vacía. Si yo quiero quitar otro elemento, tengo que tener cuidado para que no me marque un error, no tenga problemas en mi programa, pero sí tengo que indicar, ¿sabes qué? Oye, la pila está vacía, no puede sacar más elementos. Esta es la estructura básica de una pila, ¿sí? Y esto lo vamos a aprender a manejar o a programar una vez que ya tengan instalados todos Java, porque lo que necesitamos es precisamente, ahí ya les voy indicando cómo hacer este programa.